Hoy vengo con una utilidad que te va a venir genial para sincronizar cámaras. Si estás harto de grabarte dando palmas para sincronizar varias cámaras entre ellas, o entre una y la fuente de audio porque no va clavado, he preparado para ti una herramienta de medición que te va a dar el valor exacto en milisegundos para que luego pues lo puedas sincronizar a la primera, que vayas a lo seguro. Te presento el ChronoCam. Bien, la herramienta es un pequeño fragmento que hay en este vídeo que puedes reproducir directamente en cualquier momento pulsando en el marcador que he dejado abajo en la descripción. Pero antes vamos a ver un poco cómo se usa esto. Simplemente tienes que reproducirlo con tu móvil encarado a la cámara o cámaras cuyo retardo quieras medir y al mismo tiempo debes grabar el audio que sale del móvil a través de la entrada de sonido que quieras compensar, claro. Es decir, las cámaras tienen un retardo y tendrás que igualar esa fuente de audio. Pues para ello debes grabar con esa fuente el sonido que va a emitir este vídeo, bien con un micrófono captando el ambiente, o si no tienes un micrófono pues puedes conectar la salida de auriculares del móvil a esa entrada. También puedes poner el vídeo en el ordenador capturando directamente el audio en el sistema y enfocar la cámara a la pantalla. Esto te va a ser muy útil para medir el retraso que tiene, por ejemplo, la fuente NDI para utilizar el móvil como cámara, incluso con otras aplicaciones para utilizar el móvil como webcam. El fragmento de medición dura 6 segundos, los 3 primeros nos dirían los milisegundos de retardo de la imagen y los últimos 3 indicarían si es el audio el que va con retraso, pero eso ahora lo vemos. Prepárate para grabar, que allá va. ¿Ya lo tienes? Pues vamos a ver cómo analizarlo. Simplemente tienes que reproducir el vídeo que acabas de grabar y tratar de pausarlo justo al sonar el pitido central. Por eso le he hecho una especie de alerta de cuenta atrás. Si consigues detenerlo justo al empezar ese timbre, la imagen te dirá el retardo en milisegundos que tienes en esa cámara. Si el valor es positivo, la imagen va con retraso, que es lo normal. En cambio, si el valor es negativo y por lo tanto el fondo es azul, es el audio el que va con retraso. Si lo prefieres, puedes cargar ese vídeo en un editor y así te será mucho más fácil y más preciso pararte en el pitido central. Cabe aclarar que si ves los números mezclados es porque estás grabando a 25 o 30 fotogramas por segundo. Este vídeo lo he grabado a 50, por eso se te están fundiendo los fotogramas. Pero de todas formas no es necesario que grabes a tanto realmente, entre un número y otro solo vas a encontrar 20 milisegundos de diferencia, no se va a percibir ese error. Y ya está, una vez que sabes cuál es el tiempo de retraso, te vas a OBS a aplicarlo. Si es la imagen la que va con retraso, debes aplicar el valor en la fuente de audio, en propiedades de audio avanzadas. Si el retardo lo tiene el audio, es algo más raro, primero habría que asegurarse de que no hay un retardo ya configurado en el audio. Si es por cualquier otro motivo, tendrías que retrasar las cámaras. Y si lo que quieres es igualar 2 o más cámaras, simplemente tienes que sacar la diferencia entre ellas y ajustarlo todo a la que más retraso tiene, obviamente. Espero que te sea muy útil esta herramienta, desde luego si tienes un sistema multicámara en el que todo va a su bola, seguro que acabas ahorrando tiempo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.